Ah, ahí está. Ah, muy bien. Bueno, entonces, como eso es algo que yo estoy escribiendo, ya para que me sirva a mí también, para mi escritura. Entonces, primera conclusión del seminario en general, a partir de la lectura de Paul, o sea, por el seminario de filosofía de la tecnología en general, a partir de la lectura de Paul Preciado, es el nivel de trabajo de los avances de la tecnología, de la tecnociencia, es un nivel que siempre está atravesado por el capitalismo y los modos de producción, que es algo que ya de alguna forma había puesto sobre la mesa Marx cuando habla de la plusvalía. Esta idea no sé si es evidente en ustedes, porque nosotros no vimos a Marx propiamente, pero no sé si es evidente que el desarrollo de la tecnología siempre, sí o sí, es una apuesta económica. Sí. Ok. Entonces no voy a ahondar en esa primera conclusión, pero que va a estar atravesada por las siguientes conclusiones. Entonces, al ser una apuesta económica, el desarrollo de la tecnología, específicamente en mejorar los modos de producción en un primer nivel, esa mejora de los modos de producción, que sería lo que se conoció, ¿no?, como la primera revolución industrial, y según algunos teóricos, ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que justamente tiene que ver con esta inserción no solo de la robótica en los modos de producción, sino también de la inteligencia artificial. Es justamente lo que nosotros nos hace ver lo tangible de la economía puesta en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Esa primera conclusión evidentemente está acompañada de una segunda conclusión que también ya habíamos planteado en otras sesiones, y que tiene que ver con el desarrollo de patentes, con el desarrollo y a quién le pertenece la propiedad intelectual de estas patentes, y cómo la propiedad intelectual de estas patentes es lo que se disputan en los acuerdos comerciales de por lo menos este siglo XXI, ¿sí? Los acuerdos comerciales que se firman en este siglo XXI tienen que ver más con la importancia del desarrollo de patentes, y un ejemplo claro de eso que nos está tocando vivir ya en este siglo XXI es el desarrollo de las vacunas contra el COVID. Ese desarrollo acelerado de las vacunas, que en menos de un año pudimos constatar que no solo fue una inversión de los gobiernos, una fuerte inversión de los gobiernos en estas vacunas, también podemos constatar que los derechos de autor o las patentes de esas vacunas no le pertenecen como tal a los gobiernos, sino a las farmacéuticas que los desarrollaron, a pesar de que el dinero era dinero del Estado. Entonces, ahí ya tenemos un tema de debate importante, donde la filosofía de la tecnología sin duda podría estar dando cuenta, no solo al nivel de lo que es la bioética, ¿sí? sino tendremos que empezar a pensar una participación mucho más activa desde la filosofía de la política o filosofía política con respecto al tema de la tecnología puesta al sector de la economía, de los servicios, que en este caso es lo que entra en Silicon Valley, Amazon, Google, Facebook y todo lo que tiene que ver con ese gran tema, que es el tema, por un lado, de los datos, qué uso se le va a dar a esos datos, qué uso se le está dando a esos datos que nosotros estamos dejando en nuestras redes sociales y en el Internet en general, pero también está el otro tema que tiene que ver con el diseño genético y todos los avances que la ciencia, gracias a la tecnología, está pudiendo realizar con respecto al diseño genético, que serían como las dos ramas
de las que da cuenta el transhumanismo. Acuérdense que en el libro lo pone bastante claro, ¿no? Este autor, que las dos ramas del transhumanismo, que es el transhumanismo entendido como la mejora de la naturaleza humana, que es algo que ya debatimos y por eso lo pongo entre comillas, esa mejora de la naturaleza humana está puesta en dos niveles. Por un lado, lo que sería la parte ingenieril o mecánica, que tiene que ver, por un lado, con la robótica, pero también tiene que ver con la inteligencia artificial. Y por otro lado, el nivel de el diseño genético o la biogenética. Esos dos niveles que está poniendo el transhumanismo con respecto al mejoramiento de las capacidades humanas están atravesadas sí o sí por una cuestión política que todavía no tiene grandes propuestas, por ejemplo, de reglamentación, de legislación, de propuestas de ley con respecto a, ¿sí? No solo, o sea, queda rebasado el planteamiento ético con respecto a eso, ¿sí? Ahí hay como mucho tema que hacer todavía con respecto al planteamiento ético en esos dos niveles del transhumanismo. Entonces, esa sería como la segunda conclusión. Primera conclusión, todo está atravesado por la economía y específicamente a nivel no solo de los medios de producción, sino a nivel de los derechos de autor. Segunda conclusión es que debe haber mucho más participación de la filosofía a nivel de filosofía política y evidentemente ética, que permita dar cuenta justamente de hacia dónde nos va a llevar ese supuesto mejoramiento de las condiciones humanas, no de la condición humana, sino de las condiciones humanas. La tercera conclusión, que es algo que lo que mencionaba Eduardo, es nuevamente el uso del lenguaje, ¿no? Cómo este lenguaje también es una tecnología, pero al ser el lenguaje una tecnología es lo que a su vez permite la reproducción de los sistemas, ya sean totalitarios o sistemas de explotación o sistemas heteronormativos o sistemas patriarcales. Yo diría y haría mucho énfasis en esta conclusión también, en esta tercera conclusión, desafortunadamente, que el uso de este lenguaje como tecnología es un lenguaje que evidentemente está asegurando la perpetuidad del lenguaje heteronormativo y patriarcal. Y creo que eso lo observamos en el texto de Paul Preciado. La siguiente conclusión, que sería la cuarta, es también desafortunadamente este transhumanismo o este mejoramiento de las condiciones humanas y el uso de la tecnología y de la tecnociencia, que es algo que también creo que menciona el autor en alguna parte y con lo cual estoy de acuerdo, va a generar mayor desigualdad en el mundo. Y es un poco lo que vemos, ¿no? Con estos viajes al espacio que hace Bezos, ¿no? Y el de Amazon y el otro que no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo se me fue el nombre. O sea, ¿quién puede hacer viajes al espacio? ¿Sí? Pero no solo son los viajes al espacio, o sea, ¿quién se puede poner un trasplante de algo? Si no tienes, ¿quién puede hacer diseño genético, que es muy caro? Entonces, también la cuarta conclusión es que lo que está proponiendo, lo que está provocando la tecnociencia cuando está atravesada por la economía y no hay suficientes legislación o no hay una legislación apropiada, lo que va a provocar la tecnociencia es una desigualdad mayor, pero es una desigualdad que tiene otras connotaciones que no son las desigualdades de la pobreza económica como tal, ¿sí?
Evidentemente eso va a ser mayor explotación. No sé si vieron ustedes, bueno, y lo relacionaría con esta serie brasileña que pueden encontrar en Netflix, que se llama 3%. Si no la han visto, véanla, que habla justamente de esta selección natural, ¿no? Pero que esa selección natural conlleva, que no es selección natural, ya sería selección artificial. O sea, es como haciendo la analogía con Darwin, que habla de la selección natural, ya con la inserción de la tecnociencia, sería una selección artificial. Entonces, esta selección artificial, lo que va a, una de las consecuencias de esta selección artificial, lo que va a conllevar es evidentemente una mayor explotación, pero no solo una mayor explotación a nivel de número de población, sino una explotación mucho más sofisticada, ¿sí? Con alcances que quizá todavía no podamos percibir esos alcances de esa desigualdad y las repercusiones que va a tener en unos 10 o 20 años, que es algo que hemos estado viendo con la pandemia. O sea, eh, mmm, la gran brecha que se abre con respecto a la educación en este país, por ejemplo, de quienes pudieron conectarse a Internet, a tener clases durante año y medio, y los que no tuvieron, que es un amplio porcentaje de la población que se quedó fuera, que si de por sí ya el acceso a la educación era complicado porque tenían que recorrer varios kilómetros a pie para llegar a las escuelas, pues que ahora con el tema de la pandemia y la virtualización de la enseñanza, pues fue prácticamente imposible que pudieran conectarse. Eh, entonces, esa sería como la cuarta conclusión. La quinta conclusión, que es justamente lo que preguntaba Noé la vez pasada, que no sé si está conectado, Noé. Ah, sí, ya te vi. La quinta conclusión, que es la que desemboca, que le hemos apreciado, que es justamente la que preguntaba Noé la vez pasada, es precisamente el tema de los fármacos, ¿no? Y cómo los fármacos, el uso de los fármacos está muy relacionado con esta noción de la tecnociencia, que también menciona el autor en el texto. Cuando se tiene como todas estas condiciones de déficit de atención o de ansiedad o de hiperactividad o de que antes, en la época donde yo nací, pues no eran tan, pues no te mandaban Prozac, ¿no? O sea, no te mandaban Prozac para que te calmaras, ¿no? Sino que pues, te mandaban a la calle a jugar con quien pudieras para que sacaras toda la energía, ¿sí? Entonces, como ahora también eso está muy vinculado y eso también qué repercusiones va a tener, y eso es justamente de lo que da cuenta apreciado en el texto a nivel de la farmacopornografía, ¿no? Que yo podría más bien como sintetizar en la farmacopolítica o farmacotecnociencia. Entonces, como esta farmacotecnociencia es también un mecanismo de control a nivel de la biopolítica de Foucault de las sociedades y cómo todas estas 5 conclusiones que les digo hacen que se complemente como el círculo vicioso del capitalismo. Es decir, que hay que tener como mucho cuidado en el sentido en cómo enfatizamos la importancia de la tecnociencia y del transhumanismo y que por eso es necesario vincularlo más o a trabajarlo más desde la filosofía. Bueno, diría que me faltan 2 conclusiones más. La sexta sería el transhumanismo y la tecnociencia, como lo hemos visto hasta ahora, tienen una relación directamente proporcional con la modernidad, entendida la modernidad como la supremacía del ser humano sobre la naturaleza. Y esa es una crítica que no se le está haciendo al transhumanismo. Y hay que tener cuidado con esa parte, ¿sí? Que es un poco lo que plantea Harari en el texto de Homo Deus, ¿sí? Por eso el título de Homo Deus es tan significativo, ¿sí?
hay que sacar al transhumanismo de esta apuesta de la modernidad. Pero también hay que sacar, y esta sería la séptima conclusión, hay que sacar al transhumanismo del patriarcado. Y ahí es donde la lectura que están haciendo, la lectura que están proponiendo las filósofas como Donna Haraway o Rosy Braidotti, entre otras, no son las únicas, es bien importante y es necesario seguirlas, incluso Paul Preciado, ¿no? Y la última conclusión es lo que vamos a ver con Virilo, que sería como la octava conclusión, es lo que vamos a ver con Virilo, que es si vamos a dar cuenta justamente de esta tecnociencia, tiene que ser una tecnociencia que esté pensada de forma interespecie, ¿sí? Es decir, que la tecnociencia no sea para el mejoramiento de la naturaleza humana, sino que la tecnociencia sea para el mejoramiento del sistema, universo, planeta, Tierra en general. Esas serían mis 8 conclusiones del semestre. Si quieren, ahora las comentamos. Déjenme leer lo que dice Celeste. No pude terminar el libro, pero lo que pude entender es cómo Paul ve Preciado desde su perspectiva, mira y pretende deconstruir todo lo ya impuesto, todo lo estipulado. Su deseo es por desnaturalizar, exacto. Esa sería una novena conclusión. Yo pondría que esa sería una novena conclusión. Desnaturalizar las identidades de la subjetivación del ser. La charla con Brigitte me ayudó a entender esto de cómo desde el campo de la biología se ha naturalizado todo lo que nos rodea y esa idea ha sido impuesta, pero a partir de sus ideologías te invitan a preguntarte y cuestionarte. En una nota que me encontré sobre Paul Preciado, menciona que la filosofía le enseñó que ningún texto es sagrado, todos los textos se pueden modificar, deconstruir. Me gustó la charla, los temas que se debaten y lo que se debe interrogar y cuestionar, puesto en cada tema o ámbito y cotidiano. Sí, exacto, Celeste. Me faltan esas conclusiones que tienen que ver con el texto y que tienen que ver con esto que tú propones aquí, que es la desnaturalizar la subjetivación del ser. Entonces, creo que el puente que se puede establecer con la lectura de Paul Preciado es justamente la desnaturalización de la idea de la supremacía del humano sobre la naturaleza, que es a donde le tenemos que apostar desde mi perspectiva en filosofía. Desnaturalizar la supremacía de lo humano sobre el resto, ¿no? Un poco en el sentido muy inmanente de Spinoza, ¿sí? No, lo humano no es lo superior a, ni es lo inferior a, sino que es inmanente. Esa sería la novena conclusión. Y la 10ª conclusión es, antes de realmente pensar en que la tecnociencia nos va a resolver todos los problemas, tenemos que regresar a esta desnaturalización de las ideologías. Y bueno, agregaría una más, que el transhumanismo es completamente elitista, es homófobo y es transfobo. O sea que el transhumanismo es excluyente. Desde su propia apuesta epistemológica es excluyente. Esas serían mis, no sé si 10 u 11 conclusiones. No sé si alguien quiere comentar algo, tenga alguna duda de alguna. Yo, profesora. A ver, Noé. Pues ahorita que estaba comentando eso de que se creará mayor desigualdad y nuevas formas de explotación y todo eso, me recordó ahorita justamente con esta pandemia, con la cuarentena,
cómo a muchos empleados los enviaron a trabajar en su casa. Ujú. Y al principio, pues muchos decían, ah, pues qué bueno, ¿no? Ya no gasto en pasajes, no gasto en muchas cosas. Pero algo que me encontré con eso es que, por ejemplo, mi cuñada pues, estuvo trabajando aquí en la casa. Entonces, surgieron otros gastos. Tengo que pagar el internet, tengo que pagar la luz, tengo que comprarme unos audífonos para escuchar mejor, tengo que comprarme periféricos para la computadora, tengo que comprar muchas cosas. Entonces, para pagar todo eso, tenía que hacer horas extras. Y era como un ambiente muy extraño porque en realidad pues no socializaba con nadie, en realidad, nada más que con nosotros. Ujú. Y ahí me di cuenta de cómo ya se estaba viendo estas nuevas formas de explotación y de autoexplotación. O sea, yo tengo que trabajar, lo tengo que hacer ahorita desde mi casa y lo voy a hacer. Se autoexplotan, pero ya no es una autoexplotación, una explotación fuera de un ambiente, fuera de este ambiente, ¿no? Ujú. Del hogar, Ujú. que muchas veces aquí se convierte nada más en una especie de descanso, sino que se convertía ya en una autoexplotación más adentro, o sea, ya entraba directamente en esa dinámica de que ya necesitabas un espacio para tu computadora, para seguir trabajando y comprar más cosas, y para comprar más cosas explotarte nuevamente, un círculo vicioso. Sí. Entonces, cómo toda esta tecnociencia, sí, pues, cómo toda la tecnología en este ámbito, pues ya se está viendo cómo esas nuevas formas de autoexplotación que no están siendo criticadas, que es lo más importante, que no están siendo criticadas porque las personas dicen, es que de algo tengo que vivir, es que de algo tengo que Ujú. comer. Ok, sí, Ujú. pero ¿por qué no lo cuestionas, no? Sí. O sea, yo lo veo también en el ámbito escolar, ahorita que el lenguaje, en el Sí. ámbito escolar lo mismo. O sea, lo mismo, soy profesor, trabajo en una escuela, pero de pronto me doy cuenta que estoy produciendo y reproduciendo sistemas, que aunque la escuela en Ujú. la que trabajo dice que es un enfoque holista, un enfoque de colonizador, todo eso no deja de ser de paga. Entonces, Ujú. al final sigo reproduciendo ese tipo de sistemas, reproduciendo ese tipo de sistemas usando un lenguaje que sí se está volviendo muy heteronormativo y también muy Sí. patriarcal. ¿Por Sí. qué? Porque yo les enseño yo soy de música, pero Ujú. entonces yo les enseño a los niños desde otras perspectivas. Y he visto incluso cómo las profesoras hasta se burlan de mí, Ujú. porque yo bien de lesiano les digo a los niños, canten con la Ujú. cabeza, cuerpos sin Ujú. órganos. Ujú. Y los Ujú. niños lo entienden, o sea, los niños lo entienden perfectamente, pero las profesoras se burlan de eso y no llegan a Ujú. entenderlo. Y dicen, es que mejor háblales así, mejor ponles eso, mejor ponles lo otro. Y yo digo, ok, Ujú. a ver, entonces tú vas a hacer la de música, pues órale, dales la clase. Pero como esto, que también el lenguaje, que yo siempre les digo, a Ujú. ver, todos y todas vamos a hacer esto. Ujú. Y hay una profesora que dice, a ver, profesor, es que se dice todos, ya incluye en el todos, ya se incluye al hombre y a la mujer. Y yo, sí, está bien. Entonces nosotros dos lo vamos a hacer, profesora. Y ahí ya no le gustó a la Sí. profesora. Sí. 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 Entonces, ¿cómo esto? O sea, yo nunca lo había pensado, el lenguaje como tecnología no lo había pensado tanto así, Ujú. pero me doy Ujú. cuenta de cómo tiene que ser criticado también ese lenguaje como tecnología, Sí. por todo lo que implica. Y como lo decía, desde este planteamiento de filosofía política y desde el planteamiento ético. Ujú. Porque si no lo hacemos, si no lo hago desde esa perspectiva, desde esas perspectivas, se queda corta mi crítica. Entonces creo que es una conclusión muy acertada el pensar estas cuestiones. Sí, es desafortunadamente todo esto que hemos estado viendo desde la filosofía de la tecnología, lo que nos ha arrojado es que si podemos hacer la analogía de la biopolítica de Foucault con la tecnopolítica, es el mismo esquema, ¿no? Controlar a la gente vía los diferentes mecanismos tecnológicos que tenemos a la mano, que al mismo tiempo son mecanismos que parece que nos dan libertad, ¿no? Como la virtualidad, esto que dices, ¿no? Poder trabajar desde la casa, poder dar clases desde la casa, poder tomar clases desde la casa, que parece que nos dan un tipo de libertad, pero que en realidad no. O sea, en realidad es nuevamente el control de la población
ahora, o sumándole a lo biológico, que es lo que proponía Foucault, ¿no? En la sexualidad, en la locura, sumándole a esas condiciones biológicas, ahora le sumamos lo que la tecnología parece que nos ofrece, pero que en realidad sí no lo analizamos, lo reflexionamos, proponemos salidas desde la filosofía, es al mismo tiempo lo que nos controla y lo que nos somete y lo que nos mantiene alimentando y aceitando esta rueda de la explotación, pero del consumo y de los medios de producción en el neoliberalismo, ¿sí? Entonces sí hay que estar como muy atentos. Y entonces, ¿cuál diría? O sea, la salida no es evidentemente apagar los celulares, la salida no es cerrar nuestras cuentas de nuestras redes sociales, o la salida no es negar, eh, negar la virtualización del ser, ¿sí? Esa no es la salida, no es la opción negar la virtualización del ser. ¿Cuál sería la salida entonces? Porque estas 11 conclusiones, pues parece que todas son como trágicas, como si vimos películas futuristas, ¿no? Estas conclusiones pudieran ser como completamente afuturistas. Eh, ¿Cuáles serían las posibles respuestas, soluciones a este escenario que estamos planteando? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? Pues podríamos más bien convertirlos en herramientas, pues en este caso epistemológicas, ¿no, profesora? Ontológicas, que nos ayuden a, pues no sé, de alguna manera a, a darle como una dirección eh, a la sociedad, o bueno, que haya como principios que rijan a la sociedad, que, no sé, que el desarrollo sea óptimo al menos. Es que también a veces me conflictúo con la idea de, de decir un desarrollo de bienestar o bueno, ¿no? Porque pues esa palabra puede tener muchas interpretaciones, pero al menos un desarrollo óptimo, ¿no? Que con todo lo que coexistimos, o más bien que se tome en cuenta todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Como justo lo que intenta también la bioética, pues quitar al humano del centro, ¿no? De, pues del interés y ver más allá, ¿no? Entonces creo que pues podría ser como una Claro, opción. sí, 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 ahí hay una opción y mucho el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, ahora hay como una oferta de seminarios que tienen que ver desde la bioética con el tema de la animalidad, que es una propuesta que hace Derrida, ¿no? Derrida tiene algunos textos sobre la relación interespecie, ¿no? Animal, animales, y en esa animalidad incluir la animalidad humana, ¿sí? No distinguir, no separar, ¿no? Diferir esa otra animalidad. Entonces, claro, de eso están dando cuenta a nivel de la bioética algunos filósofos, y están ofreciendo seminarios como en ese sentido, ¿no? De repensar esta animalidad que no excluye al humano de su propia animalidad, que ese es un ejercicio, un cambio epistémico y ontológico interesante, ¿sí? Que habría que tener más presente. Entonces, sí, esa es una salida, sin duda, es una propuesta no sé si de solución, pero sí de reflexión de la problemática en la que estamos inmersos, ¿no? Meterle más al tema de la bioética, en esta idea de la bioética de no
no poner en el centro de la discusión al ser humano, sino a abrirlo, ¿sí? A abrirlo, dejarlo dejarlo en la periferia de la reflexión que se esté haciendo a nivel bioético y poner otros temas como puede ser el cambio climático, como puede ser las pandemias, como puede ser el tema de la animalidad, entre otros. Sí, muy bien, Eduardo. ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre? Bueno, ya Noé dijo también seguir trabajando como el tema del lenguaje y estar como mucho más consciente de este lenguaje, de la reproducción de este lenguaje heteronormativo, patriarcal, etcétera. Ahí ya van dos, ¿no? ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? Celeste, Ameyalcin, Yasmín. Arrastrada. Bueno, hacer como esa regularización, ¿no? Entre tecnología y ser humano, ¿no? En donde tal vez como usted lo comentaba, ¿no? No hacer esa desconexión, ¿no? Apagar el teléfono o apagar un dispositivo electrónico, ¿no? Más bien regularnos, ¿no? En ese consumo, en ese consumismo, porque nosotros a la hora de prender un dispositivo hacemos ese consumismo que produce, pues que uno esté ahí consumiendo cierto artefacto, ¿no? Sea una videollamada, sea una serie, sea una película, etcétera, ese es un consumismo, ¿no? Entonces, ahí podríamos como regularnos y decir, sí estamos tratando de tener todo ese consumismo, ¿no? Tratar como de parar ese poder para que nosotros tengamos como el libre albedrío, ¿no? En donde uno, pues, tanto tener como la posibilidad de decir, bueno, sí, tengo esa conexión con el dispositivo electrónico, pero a cierta cantidad, a ciertas cuestiones, ¿no? También es una cuestión ética, ¿no? En donde, pues, se ve mucho en estas lecturas que cada autor maneja su diferencia, que siempre va manejando que la tecnología puede más que el humano, ¿no? Que siempre hay ese biopoder, ¿no? En donde cada ser humano tiene esa cuestión, ¿no? Como que nos meten ese chip y dicen, es que la tecnología va a poder más que tú, tiene más capacidades que tú, cuando nuestra realidad es que nuestro dispositivo electrónico o los dispositivos electrónicos siempre cumplen con una finalidad, sea cual sea, ¿no? Tienen como cierto determinado momento y dicen, bueno, hasta aquí terminó su momento, su etapa, es momento de ¿qué? De volver a consumir, de ser consumistas. Entonces, ahí podríamos tener como esta cuestión de regularización y poder tratar como de hacer esa equivalencia, ¿no? Entre cuestiones como éticas, biopolíticas y cuestiones también electrónicas, ¿no? En donde nuestros dispositivos electrónicos podamos tener esa disposición y tener como ese equilibrio de decir, bueno, sí, pero ese consumismo tiene que ser menos, ¿no? Para que no puedan tener como ese poder las grandes compañías, tener ese poder, ¿no? En donde uno pues tenga la capacidad de decir, sí consumo, pero en cierta cantidad, no el consumismo que tú quieres como emplear, o ese capitalismo, ¿no? Hasta ahí, yo digo que, digo. Sí, no, está muy bien esa otra propuesta. Y de hecho, esa propuesta no solo tiene que aplicar como para el uso de la tecnociencia o de la tecnología, sino en general. O sea, creo que sí estamos ya en el punto de inflexión donde tenemos que tener bien presente que le tenemos que bajar al consumismo y al consumo, ¿sí? O sea, creo que ya estamos en ese momento donde ya no podemos seguir
consumiendo por consumir, ¿sí? No solo porque por cuestión de que no, de que tenemos que ahorrar o de que no nos alcanza el dinero, no, sino porque ya el exceso de consumo lo que está reproduciendo pues es justamente esta coacción, ¿no? De la biopolítica y de la tecnociencia. Y ahí, por ejemplo, hay una filósofa francesa que se llama Catherine Malabou, que estoy empezando a leer, que me hubiera gustado dejarles algo de Catherine Malabou, pero casi todo está en inglés o en francés, entonces, pero bueno, ella habla del anarquismo, ¿no? Vuelve a poner el tema del anarquismo. Entonces yo propondría que el nivel al que tú te estás refiriendo, Meyalcin, se planteara más bien como no un analfabetismo tecnológico, ¿sí? Sino un anarquismo tecnológico, que es un poco lo que hacen los hackers, ¿no? No todos somos hackers ni podemos tener ese nivel de comprensión de la programación, pero creo que podemos llevar, y esto lo vincularía con una segunda propuesta que creo que también seguramente está presente en su imaginario colectivo, pero que quizá es menos fácil de identificar en lo inmediato, que sería este anarquismo tecnológico. Un ejemplo de este anarquismo tecnológico pudiera ser lo que hacen las comunidades indígenas, ¿no? De estas mismas comunidades por poner su propia antena local de internet que les permita estar comunicadas entre ellas sin tener propiamente que depender, ¿no? De alguno de estos monopolios de telecomunicación como sería Telcel, Carlos Slim, ¿sí? Entonces, esa sería una propuesta. Uno, dar cuenta de este anarquismo tecnológico que va en el sentido de dejar de consumir, pero al mismo tiempo proponer salidas alternas del uso de la tecnología a nivel comunitario. ¿Sí? No sé si me siguen hasta aquí. Sí, maestra. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra propuesta? Digo, la verdad es que me gustan mucho las reflexiones que han hecho hasta ahora. No sé si alguien más quiera abonar a algo, si crean que son suficientes estas si a alguien más se le viene a la mente algo. Quizá, y ahora que me acuerdo de esta filósofa francesa que les digo, Catherine Malabou, ella trabaja una categoría que recupera de Derrida, que es la plasticidad. Entonces, creo que mucho del avance de la inteligencia artificial tiene que ver con esta plasticidad del algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo entendido como esta manera de seleccionar de identificar ciertas prácticas. O sea, lo que entiendo que hace el algoritmo es, con base en tu perfil, las repeticiones que haces en las búsquedas de algo en particular, con base en ello, pues el algoritmo te ofrece un limitado, selección, ¿sí? Entonces, la propuesta es que con la plasticidad sea todo lo contrario. O sea, la plasticidad nos permite una ilimitada comprensión de la realidad. El algoritmo nos proporciona una limitada
concepción de la realidad, pero porque el algoritmo favorece o está al servicio de esta tecnopolítica, de este biocontrol, de esta biopolítica, ¿sí? De esta mecanización y automatización de la población. Entonces, creo que en esta cuestión que les planteaba hace rato de la anarquía tecnocientífica, debe estar atravesada a nivel epistemológico y ontológico de esta plasticidad. Y proponiendo esta plasticidad como lo ilimitado en la concepción de la realidad, ¿sí? A la inversa de lo que nos está proponiendo este Mark Zuckerberg con su metaverso. Entonces, esa sería, pues, a nivel epistémico, o sea, todo lo que han mencionado ustedes sí está atravesado evidentemente por lo epistémico y lo ontológico. Pero a nivel de categoría, podríamos pensar esta idea de la plasticidad. ¿Sí? Celeste dice, pienso lo mismo, debe haber un equilibrio entre la tecnología y el ser humano. Cabría la pregunta hasta qué punto podemos ser independientes y dependientes de todas las tecnologías existentes, y como el mismo patrón que pudimos observar en todas las películas que vimos a lo largo del curso, el ser humano siempre tuvo la decisión de parar. Exacto. Ahí está otra propuesta que no tenemos que perder de vista. Y creo que en este primer nivel que tú estás planteando, de este equilibrio, yo creo que esa propuesta la van a poder ver más clara con la siguiente lectura, con la lectura de Paul Virilo. Creo que ahí vamos a poder encontrar este equilibrio que tú estás mencionando, Celeste, por un nivel. Y en el otro nivel, este equilibrio entre tecnología, y pongámoslo, un equilibrio interespecie, ¿no? Ya para descentralizar al ser humano de la discusión, ¿sí? Un equilibrio interespecie, y entiendo por interespecie lo que corresponde a la tierra, lo que corresponde a los árboles, lo que corresponde al clima, al agua, a los océanos, a los animales, a los insectos, ¿sí? Este equilibrio interespecie. Eso por un lado, y por otro lado, este ejercicio, que creo que este ejercicio sí que nos los va a dar la plasticidad. Exacto. Este otro ejercicio que creo que sí nos va a dar la plasticidad, pero es una plasticidad que tiene que ser epistémica y ontológica, ¿sí? Eso tiene que salir de la filosofía, de la discusión filosófica que podamos estar dando, incluso en la bioética. Entonces, este tomar conciencia o esta autoconciencia, ¿sí? En el sentido de que al final de cuentas, quien sí puede decidir parar, que es un poco lo que estamos haciendo cuando decimos hay que pararle al consumo, hay que pararle a ese consumismo, quien sí puede decidir parar a final de cuentas, sin que sea el héroe de la película, y considerando esta relación de equilibrio interespecie, es sin duda el ser humano, ¿sí? Entonces tampoco hay que perderlo de vista. Que ahí la filosofía tendría que dar cuenta de ello. Claro, y eso es lo que pretende el metaverso, ¿no? La incertidumbre, porque la incertidumbre es donde también se mantiene en coacción a la población. Entonces, sí, de acuerdo con ustedes. No sé quién quiera comentar algo más o proponer otra opción. Digo que hasta ahora, con las que ustedes han propuesto, está bastante bien.
Ok, entonces, con base en estas, creo que fueron 5 propuestas o 6 propuestas. Creo que tenemos como material para trabajar, ¿no? Para seguir pensando. Y creo que se pueden sintetizar todo en lo que, o estas propuestas se pueden sintetizar en la lectura que puedan hacer de Paul Virilio, que yo les recomiendo que la hagan, que es un libro interesante y además él es un autor que no es tan conocido, pero que tiene textos, o sea, no es tan conocido por acá, por estos lados del océano, pero que tiene textos bien interesantes. Entonces, no sé si alguien quiera resumir las 5 propuestas. No sé si alguien quiera recordar cuáles son estas 5 propuestas, 6 propuestas de solución. Yo diría uno es el anarquismo tecnológico y la plasticidad. El lenguaje. Pensar esta inmanencia, interespecie. No sé, pues, se me está olvidando algunas 2, pero no me acuerdo, ya se me fue la onda. No sé si alguien me las puede recordar. Las primeras, la que dijiste tú, Eduardo, ¿cuál era? Dije que era convertir o aprovechar estas herramientas en métodos epistemológicos o ontológicos, profesora. Sí, Ontológicos. sí, ok, sí, que sería como el tema de la plasticidad, sería como posiblemente, o el anarquismo tecnológico o la plasticidad, sí. Creo, ¿no? Que están todas las que comentaron. ¿O hay alguien que me haya faltado? Bueno, entonces creo que con eso, con las conclusiones que les planteé al principio y con estas posibles soluciones a esas posibles problemáticas que estamos identificando, creo que es un buen cierre del semestre que vamos a poder complementar con lo que diga Virilo en la lectura que queda pendiente para terminar la reflexión del seminario. Yo creo que lo importante del texto de Preciado es en la manera en cómo lo presenta ante los psicoanalistas, en la manera en cómo lo presenta ante los psicoanalistas y cómo empieza el texto de Preciado con este ejemplo o como esta... sí, con el uso de un texto de Kafka, ¿no? Que empieza el texto diciendo es que muchas veces he sentido como el simio de Kafka que intentan adiestrar las personas para que se comporte como humano. Creo que es un ejemplo así perfecto de lo que el transhumanismo ha intentado hacer, ¿no? De que la inteligencia artificial sea como ese simio kafkiano, de que la biogenética sea como ese simio kafkiano, y que deja fuera toda una reflexión que no se está dando, que igual lo podemos reducir a la parte bioética, pero que está atravesada también por la biopolítica, por la farmacopolítica, por la tecnopolítica, por la tecnociencia, y que no se está dando y que quienes están como impulsando todo este movimiento transhumanista, que es importante a nivel epistémico, estético, ontológico, pero que ellos mismos están cayendo en los viejos discursos ideológicos de heteronormativos y totalitarios de un devenir de la población excluyente, desigual y que de alguna forma
no está permeando las reflexiones o las discusiones que se puedan estar dando al interior de la academia y de la filosofía en particular. Entonces yo, pues si no leyeron el texto de Preciado, léanlo con esta mirada, ¿no?, analógica del transhumanismo, porque creo que en esta mirada analógica del transhumanismo es que podemos encontrar otras varias respuestas a las que ya hemos podido dar esta sesión. Eso por un lado, y por otro lado, pues evidentemente la escritura de Preciado es una escritura que convoca, ¿no?, a lo que yo estoy intentando proponer como este género de filosofía ficcional de su certificación. Entonces, fíjense en cómo está hecha la escritura de Preciado en ese texto, para que, pues, si les puede servir de ejemplo para lo que les estoy proponiendo como certificación, pues también lo recuperen. No sé si tienen algo más. Si no tienen algo más, pues por mí sería todo por el día de hoy. Creo que avanzamos bastante, creo que pudimos cerrar bastante bien. No sé, ustedes. No, profesora, por mi parte sería todo. Y pues agradecerle por compartir todo este conocimiento. Y pues ya le decía de mi avance de mi ensayo, se lo dejo entonces para que usted Sí. lo revise. Sí, mañana ya que esté en Monterrey lo reviso y les paso la grabación de hoy. Si la puedo ubicar en no sé dónde se grabó, porque nunca grabo en el celular, no sé dónde se grabó, pero ahora que la encuentre, la subo a mi canal de YouTube y se las paso por si quieren, si no pudieron como recuperar las conclusiones a las que llegamos en la sesión de hoy. ¿Sale? Muy bien, profesora. Sale, me parece muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias, maestra. ¿De qué? Les pongo en el Sí, Classroom gracias. la lectura que vamos a ver la siguiente. Adiós. Les pongo en el Classroom la lectura que vamos a ver la siguiente semana. ¿Sale? Sale, gracias, Sí, maestra. gracias. Sí, Gracias. gracias, Bye. hasta luego. Bye, Adiós. 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 Bye. Bye, bye.